Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Colombiano culpable del asesinato del presidente de Haití se revela todo y dice que hay un infiltrado entre la seguridad del presidente. El soldado retirado Juan Carlos Yepes Clavijo, uno de los colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, reveló durante uno de los interrogatorios a que fue sometido, que fue un infiltrado dentro de la seguridad del mandatario haitiano quien dio luz verde para que los mercenarios ejecutaran al jefe de Estado el pasado 7 de julio. Yepes Clavijo, según datos recogidos por el diario colombiano Semana, también reveló que el ataque se iba a producir 3 días antes del hecho, pero debido al retraso en la entrega de armas para el atentado, se postergó. Nos dijeron que también había una persona que estaba allá en el sitio, infiltrada. Y que esa persona nos avisaba, detalló. Tengo entendido que era de la misma seguridad de la persona que iban a capturar, porque estaba adentro de la casa. Entonces, si se tiene a una persona allá, eso hace que el grupo se relaje un poquito más, porque pues no sabemos cómo es la residencia, agregó. El soldado aseguró que minutos antes del atentado, se unieron a la operación 3 policías haitianos. También iban a ir 3 agentes de la policía, eso hace que le dé a uno más tranquilidad. Mientras las cosas van legales, con una orden de arresto por un juez, y si hay una persona que está allá en la casa colaborando, y además íbamos con agentes de la policía, pues eso da mucha tranquilidad y legalidad. La supuesta orden de captura jamás existió. Era un asesinato, dijo en interrogatorio. Narró que el grupo se repartió en 6 camionetas que iban distribuidas de la siguiente manera. La primera estaba asignada a 3 policías haitianos, y los soldados, R. Jairo Ramírez Gómez y Manuel Antonio Grosso Martínez. Este grupo era el encargado de capturar a los policías del primer anillo de seguridad de la casa presidencial, esposarlos, llevarlos hasta la parte trasera del vehículo, ir hasta el segundo puesto de control y hacer lo mismo para que los otros carros pudieran ingresar libremente. En la segunda camioneta se desplazaban los exmilitares Mauricio Javier Romero Medina, Mario Palacios Palacios, Víctor Alviro Pineda Cardona y Naíce Franco Castañeda. En un tercer carro iban los estadounidenses y haitianos James Sallegis y Joseph Vincent, el capitán R. Germán Alejandro Rivera García y el sargento Duvernay Capador. Según Yepes, estos 2 vehículos eran los encargados de ingresar al perímetro de la casa del presidente, generar los avisos de identificación como funcionarios de la DEA, mostrar la orden de arresto, si fuera necesario, y abrir la puerta principal. En la cuarta camioneta estaban los exmilitares Heiner Alberto Carmona Flores, Francisco Eladio Uribe, Alejandro Giraldo y Gersaín Mendivelso Jaimes. En el quinto carro se desplazaban el coronel R. Carlos Giovanni Guerrero y los otros exmilitares, Edwin Enrique Blanquicet, Enalber Vargas Gómez y Jairo Suárez Alegría. Estos 2 automotores, con dicho personal, debían encargarse de la seguridad del perímetro frontal de la casa. En la última camioneta se ubicaron el sargento R. Ángel Mario Yarce y los soldados Neil Durán Cáceres, John Yade Andela, Miguel Guillermo Garzón y Alex Miller Peña. Ellos eran los responsables de vigilar la parte trasera de la vivienda, mientras que el sargento R. Yarce tenía como misión ingresar hasta la casa donde permanecía el presidente Jovenel Moïse y recoger la información del circuito cerrado de televisión. De acuerdo con Yepes, él estaba en el último grupo. Fuentes judiciales le confirmaron en Puerto Príncipe a Semana que, aunque el soldado R. Yepes lo negó, él aparece en la lista de los exmilitares que ingresaron hasta la casa del presidente, al lado de los sargentos R. Duvernay Capador, Mauricio Romero, y los soldados Víctor Alviro Pineda, Mario Palacios y Naíce Franco. El comando de mercenarios salió de la casa de la montaña, donde estuvieron hospedados 3 días antes del magnicidio, a la 1 a.m. del 7 de julio pasado. La investigadora fue incisiva en sus preguntas,
buscando que Yepes le explicara qué ocurrió en el momento en el que llegaron a la casa donde dormía el presidente con su esposa Martín. Los 3 policías, más los 2 colombianos, bajan y neutralizan a los policías, custodios de la casa presidencial, los esposan, dijo Yepes, mientras que las investigaciones han confirmado que los neutralizados fueron 4 uniformados de ese puesto de control. Lo mismo ocurrió en el segundo anillo de seguridad. En ese punto de la operación no hubo un solo disparo. Yepes también confirmó que el comando pudo ingresar a la casa por la puerta principal que estaba abierta. Abierta no es de par en par, pero estaba desatrancada, abría un poquito, alguien la empuja y ella se abre, expresó. Posteriormente, descendieron del vehículo James Salegis y Joseph Vincent con un megáfono y empezaron a hablar en idioma creole. Yo lo único que escucho y que se alcanza a entender es Dea, narró. Se escucha dentro un disparo y se apaga una luz, agregó, un primer disparo que sale desde adentro o cuántos, preguntó la investigadora. No te sé decir, pero se escucharon. Ahí, cuando se escuchan los disparos, se crea el desorden de nosotros porque uno busca protegerse, detalló. La operación dentro de la casa presidencial habría durado cerca de 28 minutos. Después de ese tiempo se escuchó una voz que pidió que ingresara el encargado de las cámaras, justo en ese punto entró el sargento, R. Yarse. Romero, quien luego apareció muerto, le habría dado la orden de retirarse después de entregarle un digital video recorder, DVR. Asimismo, le habrían entregado una maleta pesada a Yarse ordenándole que la llevara hasta un vehículo blanco. Hubo algo que sorprendió en el relato de Yepes. Aseguró que cuando les ordenaron salir del lugar del crimen, solo los conductores manejaron las 6 camionetas. Los demás habrían salido caminando hacia un punto insólito. El destino de nosotros, después de eso, era llegar al palacio, era lo que nos habían dicho, dijo. Capador, según narró, les aseguró a los colombianos que el compromiso era protegerlos en la presidencia de Haití. Por eso, nunca prepararon un plan de fuga, aunque tuvieron todo el tiempo para poder huir. Los colombianos pasaron junto al grafiti con la imagen de su víctima, pintado en un muro frente a la residencia presidencial, antes de ingresar a la casa. Pero nada salió como aparentemente les habían prometido. Por el contrario, cuando empezaron a caminar se encontraron con un grupo de policías a quienes lograron reducir sin mayor dificultad. Mientras estaban en la vía principal, les llegó una sorpresa, un bloqueo de la policía en el que quedaron atrapados. En medio de las circunstancias llegaron 2 periodistas. El sargento, R. Capador habría autorizado su ingreso. 2 señores llegaron en una moto que era como la prensa con cámara, ingresaron hasta acá, nosotros pensamos que iban a coordinar algo, pero se fueron, señaló Yepes. Tras el asesinato del presidente, las cosas se complicaron. Fue muy fuerte la arremetida de la fuerza acá, nosotros dijimos, nos van a matar, aquí no hay nada que hacer. Que esperen, que tranquilos, decía Capador, no disparen muchachos, tranquilos, ya estamos coordinando. Entonces, la gente decía, pero que están coordinando si llevamos todo el día acá y no se ha solucionado nada, expresó. Muy rápido llegó la noticia de la muerte de Romero y Capador. Cuando vieron que no había escapatoria procedieron a buscar las montañas y se dividieron en grupos. En uno de ellos, liderado por el capitán R. Rivera, terminó ocurriendo algo extraño. El exmilitar les aseguró que ya estaba autorizado un supuesto refugio en la embajada de Taiwán. Decidieron ingresar por una puerta que estaba abierta para lograr la protección diplomática en dicho lugar, pero esta jugada también les salió mal. A las 3 p.m., aproximadamente, la policía de Haití llegó con una orden de allanamiento a la sede de la embajada. El capitán R. Rivera, el único que hablaba inglés, gritó que se entregaban, que ya no tenían armas y pidió que les respetaran la vida.
en ese momento fueron capturados. Asesinar al presidente de Haití. Semana también obtuvo en exclusiva en Puerto Príncipe las declaraciones del teniente coronel R. Carlos Giovanni Guerrero Torres y del capitán R. Germán Rivera García, ambos capturados por el crimen del presidente Moisés. Guerrero entregó información importante y sensible para las investigaciones. Aseguró que la coordinación de la operación estaba liderada por los estadounidenses y haitianos, James Saleyis y Vincent Joseph, y los exmilitares colombianos Duvernay Capador y Germán Rivera. Aunque coincide con Yepes en que, en principio se trataba de arrestar a una persona muy importante de la política, aceptó que solo en las 2 últimas semanas conoció que la orden era asesinar al presidente de Haití y a todas las personas que se encontraban dentro de la residencia. Tras conocer el verdadero objetivo, y después de una reunión de los exmilitares colombianos con la empresa CTU, empresa de seguridad involucrada en el magnicidio, se acordó que solo asesinarían al señor presidente. La confesión del teniente coronel en retiro tiene datos estremecedores. El exoficial aceptó que ingresó a la casa del mandatario haitiano, pero que únicamente llegó hasta la cocina. En cambio, delató a quienes habrían ingresado a la habitación donde dormía desarmado e indefenso Moisés con su esposa. Señaló a Mario Palacios, prófugo, y a Mauricio Javier Romero y Duvernay Capador Giraldo, ambos muertos. Por su parte, el capitán R. Germán Rivera, en su comparecencia ante la justicia, se ha convertido en un testigo clave para entender el entramado criminal que terminó con la vida del presidente. Por medio de la inspección de su teléfono celular, se estableció relación con la empresa CTU en las labores del personal colombiano en Haití. Fue a él a quien le llegó la orden de captura falsa contra el presidente Jovenel Moisés, de manos de Gabriel Pérez Ortiz, de CTU, quien le habría dicho que un artículo de la Constitución de Haití permitía la captura del mandatario. El capitán R. Rivera dijo que tampoco ingresó a la casa del presidente, pero aceptó que él controlaba y dirigía el personal externo que tenía que prestar seguridad esa madrugada del 7 de julio a las afueras de la residencia, lo que facilitó el asesinato. De igual manera, confirmó que cuando se retiró del ejército se desplazó a trabajar a Dubái, luego estuvo en Panamá durante unos meses y, posteriormente, viajó hasta Bolivia en busca de empleo, aunque no obtuvo ningún contrato. Sobre su llegada a Haití refirió que, incluso, un hermano también estuvo en Puerto Príncipe, pero no le gustó el trabajo y se regresó con otro colombiano. Sobre Rivera, un investigador de homicidios de Haití indica que viajó con Capador y con un hombre de apellido Salamanca, quien se habría regresado a Colombia con el hermano de Rivera. Con la confesión de estos 3 exmilitares, las autoridades en Haití consideran que todos estuvieron involucrados en el magnicidio del presidente Moisés. Por ahora, lo más seguro es que les esperen largos años tras las rejas, una historia que empezó con el deseo de obtener un buen contrato y terminó de manera aterradora con el asesinato del mandatario. Lamentablemente, estos colombianos pasarán a la historia como el grupo mercenario que un día viajó a la isla para acabar con la vida del presidente de los haitianos. No importa si engañaron a algunos, lo cierto es que participaron y el magnicidio se ejecutó. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba uno de mis videos y seas uno de los primeros en enterarse de qué es lo que acontece en el país y en el mundo. Gracias por visitar mi canal La NASA RD.